Gloria al Señor. Seguimos adorando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí en vivo desde la ciudad celestial, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, del corazón de Dios al corazón de Houston, y gloria al Señor. Estamos contentos porque Dios nos da esta oportunidad. De verdad que anhelamos, gloria al Señor, que todo pueda volver a la normalidad, pero el pueblo de Dios no se detiene, sino seguimos hacia adelante, porque como decía Pablo en una ocasión, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Así que la palabra de Dios no tiene distanciamiento, sino que penetra y llega, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a traer una reflexión de la palabra y vamos al libro de los Salmos, en el Salmo número 51. Gloria al Señor, Salmo 51 y el versículo número 7. Salmo 51, versículo número 7, para dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Padre, gracias te doy por tu palabra, que es espíritu y es vida. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Añade bendición, salud a nuestras vidas a través de tu palabra, que sirva para edificación, exhortación y consolación. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Purifícame con hisopo. Quiero reflexionar sobre esta expresión que utilizó el salmista: purifícame con hisopo. Y el salmista David, quien es el autor de este salmo, y en unas circunstancias muy particulares, hace esta expresión. Esta expresión es una oración de auxilio, es una oración de arrepentimiento, donde él estaba enfrentando un desafío consigo mismo. Él estaba pasando por una caída, por una circunstancia muy particular, cuando él cometió un desvío en su conducta y se allegó a Betsabé. Y en base a todo esto fue confrontado por el profeta Natán de parte de Dios, y la reacción de él fue arrepentimiento. Y es interesante porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David es confrontado, Dios envía al profeta Natán, y entonces, como reacción el señalamiento, fue redarguido por el Espíritu Santo, y lo que hizo fue humillarse. Y le dijo al profeta Natán: yo he pecado contra Jehová. Y entonces, en su intimidad con Dios, entonces él comienza a hacer una confesión. Y en la confesión él manifiesta la circunstancia, la situación, su estado emocional, su estado mental, su estado espiritual en que se encontraba. Y entre tantas cosas que pudo expresar delante del Señor, buscando una reconciliación, buscando una liberación, buscando el toque y la gracia del Señor, utiliza la expresión de la cual quiero referirme en este día: purifícame con hisopo y seré limpio. Él hace esta expresión y prácticamente utiliza una metáfora para ilustrar la condición en la cual él se encontraba. Se sentía sucio, y utiliza el término. ¿Por qué David expresa purifícame con hisopo? Porque David estaba muy bien relacionado, obviamente, con la liturgia del pueblo hebreo, porque él era un adorador. Y él sabía y conocía las Escrituras y conocía parte de los ritos de la purificación. El hisopo era una planta de fragancia que se utilizaba también como algo medicinal y tenía un sabor parecido a la menta, y se utilizaba en la función sacerdotal de la purificación. Si usted mira a través de la
palabra del Señor, va a encontrar que en los ritos que se efectuaban para la purificación, habían varios grados principal en la que la ley decretaba inmundo a una persona, entre otras a un leproso. El leproso, cuando alegaba que había sido sano, tenía que ser examinado por el sacerdote, y luego, si el sacerdote certificaba con la guianza de Dios de que el leproso estaba sano, tenía que ir a una ceremonia de purificación. Y en la purificación, ellos entonces agarraban la ramita de hisopo, y entonces venían con agua, y también en la ceremonia de los sacrificios con sangre, entonces iban con el hisopo para poder efectuar lo que ellos estaba estipulado en la ley y en la práctica. Entonces, tanto el leproso como el que había sido contaminado con muerto, también como la mujer en su ciclo menstrual, y también el hombre en su fluido corporal, así estaba establecido en el libro de Levítico. Cada uno requería una ceremonia en la cual tenían que usar el hisopo. El hisopo también se utilizó cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, que Dios le dio instrucciones de que tenían que matar un cordero, y con la sangre y con el hisopo tenían que marcar los dinteles y los postes de la casa, para que cuando pasara el ángel en la noche fatídica de esa salida, que ellos pudieran ser librados, porque el heridor, como estaba establecido, cuando viera la marca de la sangre, entonces no iba a entrar en esa casa. Entonces, para eso tenían que utilizar el hisopo. Y en esas ceremonias tenían que hacerla de esa manera, de ese modo. Y entonces, por eso, este hombre en estos momentos se expresa de la manera que dice el Salmo 51, verso 7, purifícame. Quiero entrar en ese proceso de santificación, de purificación. Él dice, purifícame con hisopo y yo seré limpio. Él se sentía sucio. ¿Por qué se sentía sucio? Porque le había fallado a Dios. ¿Por qué se sentía sucio? Porque había cometido homicidio. ¿Por qué se sentía sucio? Porque había adulterado. ¿Por qué se sentía sucio? Porque había fallado a lo que Dios le había establecido. Dios lo confronta a través de la palabra, a través del profeta, y entonces David reacciona humillándose delante del Dios del cielo. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Qué triste cuando nosotros le damos la espalda a lo establecido por Dios. Qué triste cuando le damos la espalda a la palabra de Dios. Qué triste cuando infringimos la ley que Dios tiene establecida para que nosotros caminemos de la manera indicada. Cuando el Señor está hablando de la vida limpia en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo número 15, el Señor habló y dijo, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia salen del corazón. Entonces el Señor enseñó tanto en el Sermón del Monte, como también lo enseñó a través de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, y a través de las cartas y de los hechos de los apóstoles, que el ser humano tiene que vivir con un corazón puro. Pero el único que puede justificar su corazón, que puede purificar tus pensamientos, tiene que ser Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo. David siendo confrontado, y yo no sé por la situación que tú estás pasando, pero si el Señor te confronta, no te rebeles. Si el Señor te confronta, humíllate delante de Dios. Si el Señor te confronta, arrepiéntete.
Si el Señor te confronta, dale la gloria y la honra al Señor y pídele misericordia. Humíllate delante de Él. Este hombre se sentía apresado por su pecado, por su desobediencia, por haberle dado la espalda a Dios, pero gloria a Dios que se humilló delante del Dios del cielo y entonces le pide misericordia y le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. No hay otra forma. El Señor dijo en el libro del profeta Isaías en el capítulo 1: venid y estemos a cuenta, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí. Yo quiero presentarte un detergente que puede limpiar tus pensamientos, que puede limpiar tu espíritu, que puede limpiar tu vida, que te puede hacer libre de la angustia que sientes y de la acusación que tú sientes por el pecado. Si tu pecado fuesen rojo como el carmesí, vendrán a ser blanco como la blanca nieve, como la blanca lana, porque hay un detergente poderoso. El Señor lo dijo cuando habló en el libro de Juan: si estamos en luz como Él anduvo en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este hombre estaba angustiado, necesitaba limpieza, necesitaba que el Señor golpeara su vida, que el Señor se acercara a él. Necesitaba entrar en ese proceso e ilustra lo que tenía que hacer el sacerdote para poder declarar limpio al leproso, para poder declarar limpia a la mujer que había estado en ese proceso, o al hombre que tenía algún tipo de fluido que la ley lo estipulaba así. Entonces así se sentía David: no estoy en condición de acercarme a ti, no estoy en condición de ir a donde tú estás. Necesito primero, como hacía el oferente cuando llegaba al tabernáculo, como hacía el sacerdote cuando iba a llevar la ofrenda por el pecado, acercarse al lavacro y allí ser lavado. Purifícame con hisopo. Yo quiero que se ejerza ese poder de la sangre, que caiga sobre mí para yo ser libre del pecado, para ser libre de la desobediencia. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y luego añade: lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame y yo seré limpio. Y la ceremonia del lavado también estaba estipulada dentro de la ley. El sacerdote, cuando llegaba a ofrecer, tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse en el lavacro para entonces poder ejercer. Estaba estipulado, y ese era un símbolo de que la persona iba a limpiarse y que el Señor lo iba a limpiar. Establece también el Señor cuando le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a lavarle los pies a los discípulos, Pedro se niega y entonces le dice: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: si no te lava los pies, si no obedece a lo que yo estoy estipulando en estos momentos, porque el Señor quería mostrarle a ellos la necesidad de que había que tener una humillación, un arrepentimiento, para que la gracia del Señor se manifieste y los pecados puedan ser libres de los pecados. Y entonces Pedro dijo: no me lava los pies, porque Pedro se sentía indigno de que el Señor le lavara los pies. Y el Señor le dijo: si no te lava los pies, Pedro, en estos momentos. Y Pedro dijo: si es así, no solamente los pies, báñame completo. Y el Señor le dijo: los limpios no tienen necesidad de lavarse, sino solo los pies. Pero el Señor estaba hablando de esa purificación. ¿Cómo nosotros alcanzamos esta justificación? ¿Cómo alcanzamos esa limpieza? A través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le decía: lávame y seré más blanco que la nieve. Necesito ser purificado y necesito ser lavado. Solamente el Señor puede encargarse de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para marcar los postes y los dinteles de la puerta de nuestra mente, de la puerta de nuestro espíritu,
espíritu, de la puerta de nuestro corazón. Solamente Él puede purificar nuestros pensamientos, solamente Él puede purificar nuestras almas, solamente Él puede santificarnos. Él es el único camino, la única verdad, la única puerta hacia Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Este salmo también con un verso del Salmo 32, donde David también expresando cómo sentía el dolor y la carga de su maldad, de su pecado, de su desobediencia, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sentía como si tuviera un cáncer en los huesos, que se lo estaba comiendo por dentro. Así es el pecado cuando entra a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, te contamina, te ensucia, te arrastra, te aleja de la gracia de Dios. Pero el Señor te abre la puerta de la oportunidad. Solamente necesita arrepentimiento para que la gracia del Señor alcance tu vida, tu mente, tu corazón y tu espíritu, y tú seas limpio. En esa ocasión David estaba apelando a el proceso de la ceremonia, el proceso ceremonial que ejercía el sacerdote cuando estaba en el tabernáculo. David estaba apelando a eso, pero David no quería que fuera el sacerdote que estaba ejerciendo allí. David no quería que fuera un levita de los que estaban en el tabernáculo. Él le está diciendo al Señor: tú eres mi real sacerdote, tú eres el que puede tener piedad de mí, tú eres el que tiene misericordia, y yo quiero que seas tú el que decrete mi liberación. Yo quiero que seas tú el que decrete mi salvación. Yo quiero que seas tú el que decrete tu perdón glorioso sobre mi vida, para que mi espíritu, mi alma, mi mente y mi corazón sea libre. Por favor, purifícame con hisopo y seré limpio. No hay otra opción. Yo no quiero que sea un mediador, yo no quiero que sea un ángel, yo no quiero que sea ninguno de los profetas, yo quiero que seas tú. Yo estoy hablando con el Dios que es propicio cuando el hombre se arrepiente. Estoy clamando al Dios que perdona, estoy clamando al Dios que liberta, estoy clamando al Dios que ha provisto un medio cuando el hombre se arrepiente. Por favor, purifícame con hisopo y seré limpio. No hay otra opción. Y qué grandioso es que David estaba vislumbrando el sacrificio perfecto. Estaba vislumbrando que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Estaba vislumbrando lo que Dios había dicho en Génesis 3:15, que iba a levantar uno de la simiente de la mujer, que iba a herir la serpiente en la cabeza. Y David está acudiendo confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Por eso se arrepiente y le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Qué grandiosa es la misericordia de Dios. La carga del pecado hunde al hombre. La carga del pecado mata al hombre. La paga del pecado es muerte. Pero qué linda y grande es la misericordia de Dios. Él dice: si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, no importa. Yo tengo un detergente excelente que tiene unos químicos espirituales diferentes, que te transforma, te cambia, te sana, te liberta. Y por eso David, que conocía muy bien a Dios, le dijo: yo quiero que tú intervengas conmigo. Y yo no sé por la situación que tú estás pasando, pero te invito a que tú te humilles delante del Señor y entienda que no vale la pena andar en pecado, que no vale la pena andar en desobediencia, que solamente tú serás una presa de tu propia desobediencia, de tu propio pecado. Tú serás una presa de haberle dado la espalda a Dios. Pero si en este día tú reflexionas y te humillas delante del Dios del cielo, entonces la gracia y la bendición del Señor levantará tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, levantará todo tu ser, y tú serás una criatura libre para la gloria y la honra del Señor. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre lo que estaban contaminados no podían santificar, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificando vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, versos 12 al 14. Qué grande es la misericordia de Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Y le respondió: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado su vestidura y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Qué poderosa es esa sangre, qué poderoso es ese sacrificio de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Solamente acude a esa gracia bienaventurada. Solamente acude al trono de la gracia. Solamente acude como hizo David. No tiene que suicidarte. No tiene que deprimirte. Él solamente dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. David supo dónde acudir. David acudió al Dios que proveía liberación, al Dios que proveía limpieza, al Dios que provee purificación. Y por eso David dijo: purifícame. Así como el sacerdote iba con esa rama de hisopo a rociar la sangre del sacrificio sobre el leproso, David decía: si yo me siento sucio, pero creo en el poder glorioso de esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Así es que tú hiciste la obra, yo recibo el sacrificio y acudo a ti, implorándote misericordia. Purifícame y seré limpio. Y qué lindo que Dios envía de regreso al profeta Natán y le dice: David, Dios ha remitido tu pecado. Dios te ha declarado no culpable. Dios te ha perdonado. Wow, a David se le fue una carga de encima. A David le entró una paz, un gozo, le entró una satisfacción tan grande, porque qué grandioso es sentir el perdón de Dios. Qué grandioso es sentir la liberación de Dios. Qué grandioso es estar cubierto bajo la misericordia y salir justificado por la fe y tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Purifícame con hisopo y seré limpio. El único que me puede sacar de la situación que me encuentro eres tú. El único que me puede sacar de mi angustia eres tú. El único que puede calmar mi ansiedad eres tú. El único que me puedes perdonar eres tú. El único que me puedes levantar eres tú. El que salva, el que tiene el sacrificio perfecto, el que tiene remedio para mi angustia, para mi dolor y para mi desesperación, eres tú. Así es que estoy clamando y me humillo delante de ti y te pido: purifícame con hisopo y seré limpio. Hay un remedio estipulado en la cruz del Calvario. Dios envió a Jesucristo. Y lo dice claramente Juan en el capítulo 3, verso 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios proveyó el sacrificio. Él es el Cordero de Abraham. Él es el sacrificio glorioso. Él es el que fue levantado en la cruz del Calvario. Y Él dijo: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Esa sangre preciosa, ese sacrificio glorioso es el que te quiere alcanzar en este día.
Así es que, amigo que me escucha, o hermano que quizá por algún motivo desconocido caíste en el pecado, yo te digo que hay una alternativa. Humíllate delante del Dios del cielo, vete delante de la presencia del Señor y clama por misericordia como clamó David, y dile al Dios que te puede limpiar: purifícame con hisopo y seré limpio. Tú tienes mi provisión, tú tienes mi remedio, tú tienes mi liberación. Solamente da la orden, como dijo el centurión: di la palabra y mi alma sanará, di la palabra y mi mente sanará, di la palabra y yo seré limpio. Tú tienes el remedio, tienes la alternativa, tú has hecho la provisión, tú dejaste tu trono de gloria, y por eso yo vengo a ti humillado bajo tu gracia. Purifícame con hisopo y seré limpio. No te quedes sucio, no te quedes manchado, no te quedes golpeado por el pecado. Es el momento de arrepentimiento para ti, para que el evangelio glorioso llegue a tu hogar, para que esa paz salvadora penetre a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu, y tú seas libre. Yo quiero orar por arrepentimiento y reconciliación. Yo quiero que tú, en estos momentos que estás en tu hogar o en tu oficina o que estás en tu automóvil disfrutando de esta reflexión, que tú te humilles delante del Señor y tú te expreses como se expresó este hombre. Él miraba al ejercicio del sacerdocio en el tabernáculo, pero tú miras a la sangre gloriosa de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Él miraba al hisopo que tenía que ser sumergido en la sangre para rociar el sacrificio, y tú miras a la cruz, donde allí Jesucristo derramó sangre inocente que te limpia de todo pecado. Así que voy a orar por ti, por tu arrepentimiento, para que el Señor te alcance con su perdón, con su gracia y con su misericordia. Padre, en el nombre de Jesucristo, en estos momentos yo vengo delante de ti, pidiéndote por cada uno de los amigos y hermanos que están al alcance de esta voz, en el lugar que se encuentren, donde están reunidos como familia, allí con su computadora o con cualquier dispositivo, Padre Celestial, que estén ellos disfrutando de esta palabra. Te pido que tú los alcances con tu misericordia, que ellos sientan, Padre Celestial, que tú lo limpias de todo pecado, que tú llegas con paz, que tú le traes liberación, que tu sangre efectuó el sacrificio, el remedio perfecto por nuestros pecados, y que tú nos reconcilias con Dios a través de tu sacrificio. Te pido que traiga perdón, sanidad y liberación en el nombre de Jesucristo. Padre, los que están enfermos, los que están desesperados, los que están angustiados, los que están pidiendo un milagro para su trabajo, para su economía, para su familia, para su matrimonio, te pido que tú llegues a ellos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Muestras tu gloria, manifiesta tu poder y tu autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué glorioso es sentir la paz de Dios, y esperamos que tú aproveches esa palabra y que tú la hagas que germine en tu mente y en tu corazón con tu arrepentimiento. Que tú te acerques al Señor, reciba la paz, la liberación y la bendición del Dios Todopoderoso.